Bienvenidos amigos televidentes a otro capítulo más de nuestra sección Área Salud de su programa Viva Mejor, trayéndoles siempre temas interesantes en la medicina para aplicarlos en forma general. Hoy les vamos a hablar de las lesiones deportivas, ¿ok? Evidentemente, las lesiones deportivas se dividen en gravedad, ¿no? Y pueden ser muy variadas. Nosotros podemos tener las típicas lesiones de fracturas, esguinces, etcétera, y cualquier cosa se puede considerar también una lesión deportiva, ¿verdad? Un raspón, un moretón, incluso un infarto podría ser causado por el deporte, ¿no? Sin embargo, las lesiones deportivas son limitadas sobre todo a las extremidades, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de esa parte de nuestro organismo, de nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores, o sea, nuestros brazos y nuestras piernas, ¿ok? En los brazos y piernas hay músculos, nervios, vasos sanguíneos y huesos, ¿ok? Y según estemos lesionados, se pueden dañar una o más de esas partes, ¿ok? ¿Y por qué haciendo deporte se nos puede dañar el cuerpo, verdad? Porque hacer deporte es sano. Bueno, generalmente cuando uno se prepara bien y cuando uno toma todas las precauciones, el deporte es 100% beneficioso. Ahora, ¿cuándo puede comenzarnos a perjudicar? Cuando no ponemos la debida atención o el divino cuidado, ¿no? Una cosa son también los accidentes que pueden pasar, ¿no? Y por causa de que vamos a cierta velocidad más acostumbrada a lo normal, pues nuestro cuerpo puede lesionarse. Pero también nuestro cuerpo puede lesionarse y además de manera crónica si nosotros no nos preparamos bien para hacer ejercicio. La causa más común de una lesión deportiva es la falta de calentamiento. También le sigue una mala posición al hacer ejercicio, y esto es muy común, ¿no? Personas que hacen abdominales y con el tiempo empiezan a sufrir de la espalda, por ejemplo, ¿verdad? También gente que fuerza un miembro, ¿no? Que lo estira o lo tuerce de una manera determinada al que no está acostumbrado y se lesiona. Esta es la típica lesión en la rodilla, que es lo más frecuente que podemos encontrar este tipo de anomalías, ¿verdad? Por forzar un miembro. También, por ejemplo, por torsión, el tobillo y el codo, la muñeca, también se pueden resentir, ¿no? Y por supuesto, si nosotros hacemos deporte más allá de nuestras capacidades, entonces pueden venir los síntomas de desvanecimiento, náuseas y vómito e incluso pérdida de conocimiento. Entonces vamos, digamos, entrando de afuera hacia el interior de nuestro organismo y vamos a hablar de las lesiones más comunes, que son las lesiones músculo-tendinosas. Y tenemos que el músculo está compuesto precisamente por el tejido muscular propiamente dicho y los tendones. El tejido muscular es grande, es el que se contrae, es abundante, ¿verdad? En cambio, los tendones, que son los que están pegados al hueso y los que unen el músculo al hueso, son más bien rígidos, tienen poca flexibilidad y son bastante duros. Evidentemente, mientras más edad vayamos teniendo, nuestros tendones van a ser más rígidos y nuestra musculatura va a ser más dura, ¿ok? Entonces no es lo mismo un movimiento que hace un niño que un movimiento que hace un adulto, ¿verdad? Hay movimientos que hacen niños que son asombrosos, que si los hace un adulto, si los hace una persona de 40, 50 años o más, pues se puede fracturar, se puede lesionar, ¿no? Y también, como nuestro cuerpo se va resintiendo con los años, cuando tenemos malas prácticas, pues de pronto pueden aparecer tendinitis o desgarros musculares, ¿verdad? Típicos de estas lesiones deportivas. Entonces, los desgarros musculares son precisamente cuando estamos haciendo ejercicio y el músculo se rompe, ¿ok? O sea, literalmente el músculo se abre y comienza a salir sangre dentro del músculo. Nosotros eso a veces, alguna vez si es muy grande, podemos ver un hematoma, pero no siempre. Y para esto se necesita una atención especial, ¿ok? En cambio, para los tendones, ¿verdad? Como vemos en pantalla, un mal estiramiento
puede causar una ruptura del tendón que también se estira y sangra, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, la típica doblada de tobillo puede ocasionar ese esguince que después se pone inflamado, ¿verdad? Inflamado rojo. Ya vamos a ver la diferencia de una inflamación de un esguince con la de una fractura, ¿ok? Las fracturas son causadas por prácticamente las mismas causas del esguince, tendiendo a ser mayormente por traumas, por golpes, aunque también se pueden ocasionar por el estiramiento prolongado del miembro, o sea, del músculo y del tendón, provocando así un desprendimiento del hueso, ¿verdad? Y una ruptura del hueso porque se pone un poco más endeble. Les quería hablar en estos minutos que nos quedan de las causas más frecuentes de accidentes deportivos, ¿ok? Porque es interesante saber que en el deporte donde más lesionados hay digamos, en general en el mundo, es en el automovilismo y en el motociclismo. Como podemos ver, cuando nosotros vemos un accidente de automóvil o en las carreras de Fórmula 1, en las carreras o de motocicleta, pues generalmente son heridas muy graves, ¿no? También, en segundo lugar, le siguen los deportes hípicos, ¿verdad? Desde las carreras de caballos, ¿verdad? Cuando un jinete un jockey de esto se cae, es prácticamente catastrófico, ¿verdad? Hasta el simple paseo de caballo, que todos conocemos a alguna persona que ha estado montando caballo, se cae y se parte algo o se hace una lesión grave, ¿no? Aunque no tiene siempre por qué pasar, pero es bastante frecuente. Luego le sigue los deportes como, por ejemplo, lucha y boxeo, ¿ok? Que por el riesgo que tiene, ¿verdad? Y por la intensidad y la velocidad con que se mueven los miembros, es muy propenso a que haya fracturas, haya esguinces y haya desgarros, ¿ok? Y tenemos después el ciclismo. Entonces, claro, las personas que van a montar bicicleta, si se protegen con su casco, en primer lugar, con sus rodilleras, sus coderas, ¿verdad? Los niños, entonces podemos evitar así este tipo de lesiones traumáticas como fracturas o esguinces, ¿verdad? Y también saber cuándo parar, ¿verdad? Cuándo detenerse, cuando el músculo nos está pidiendo que nos detengamos. ¿Por qué? Porque podemos causarle un desgarro muscular. O sea, nuestro cuerpo, nosotros le tenemos que aprender a exigir, pero también tenemos que saber aprender cuándo detenernos. ¿Por qué? Porque las lesiones permanentes, como son las hernias lumbares, como lo son los desgarros musculares y otras limitaciones por el estilo, ¿verdad? Incluso fracturas espontáneas que de pronto que fue por estiramiento, por mal estiramiento de la pierna o del brazo, ¿verdad? Son precisamente por esa costumbre de no hacer bien el ejercicio. Entonces uno, antes de hacer algún tipo de ejercicio, tiene que informarse bien de cómo son los movimientos, de qué se hace y practicar y sobre todo calentar, ¿verdad? Hacer estiramiento. Esto nos va a evitar muchas cosas. Entonces, si nosotros hacemos esta práctica, ¿verdad? De tomar las prevenciones, informarnos bien de cómo se hacen los deportes, pues tendremos una vida sana y feliz.